Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos hoy es viernes 14 de marzo y estamos grabando el programa de mañana sábado 15 de marzo, el programa 11 ya de este año 2025 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Estamos en el cuarto año de esta propuesta comunicacional que hemos integrado en el nodo de Claxo del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, ese nodo que pertenece al grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales alterglobales, al cual pertenezco, y en donde estamos generando desde los distintos espacios de Claxo esa conexión, esa comunicación. De tejer tejido social más allá de los claustros universitarios. Y en ese andar, pues anda pregonando ideas por la cultura del pueblo. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importante en este momento, trascendental para la sociedad panameña, que es el futuro de la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de hoy, pero también y sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras del futuro. Y que se ha aprobado un proyecto de ley que reforma la ley 51 que desatiende todos los clamores de los distintos sectores organizados de nuestro país, del movimiento social, del movimiento sindical, de trabajadores y trabajadoras de la sociedad en general. Y ese no ir de este gobierno de turno, acaba de llegar, acaba de estrenarse, parece que va a ser la tónica, para el resto del periodo que le corresponde. Y hoy voy a conversar con dos compañeros de militancias distintas, pero que entienden muy bien el momento en el que se encuentra la sociedad panameña frente, sí o sí, a la defensa de la Caja de Seguro Social. En primer término, vamos a presentar a la compañera que la conozco del movimiento feminista y que, bueno, se lanzó a a ese terreno que muy pocos definimos, hay que tener valentía para eso, por lo escabroso y la verdad que la trayectoria que ha tenido la conducta política partidista en nuestro país en la cosa pública y que se hace difícil para quienes no queremos explorar esos terrenos terribles y pantanosos, acceder, pero que es necesario esa retoma, ese cambio. Y que bueno, hoy nos encontramos, y te lo tengo que decir para recibirte, Walquiria, hombre, en una encrucijada así, aquellos que definieron que esa opción podía ser viable con esta votación de quienes lo hicieron de espaldas al pueblo, apoyando una propuesta que no atiende los intereses de los sectores sociales y trabajadores, que a diferencia de tu persona, y por eso estás aquí, si no, no, definitivamente no te hubiera invitado, la claridad y la certeza que tuviste en todo momento de entender lo que se estaba discutiendo en este proyecto de ley. Bienvenida, Walkiria Chandra Orsi. Saludos. Muy buenos días, buenas tardes, profesora, buenas tardes, Jorge. Es para mí realmente un gusto estar en este espacio porque algo importante que el país necesita es docencia y es evitar la distracción. Nos tienen distraídos y es parte de, como usted ha mencionado, de lo que viene pasando desde septiembre del año pasado y durante todo el proceso que ha sido la discusión de este debate. A mí me preocupa enormemente que han sido muy pocas las voces sociales que se han mantenido conectadas con el desarrollo de lo que fue la mesa de escucha, de lo que fue el periodo de consultas dentro de la Asamblea y también en el interior del país y siempre veíamos, era un grupo muy pequeño. Yo sí debo decir que la Universidad de Panamá ha estado muy al tanto de los pormenores, no solamente los estudiantes con las diversas activaciones que han realizado, sino también los administrativos, los profesores. Ellos han presentado en su momento un proyecto y también Así fueron es. sus profesores economistas los que han dado grandes aportes. Yo debo dar las gracias tanto al profesor Juan Jované como al profesor William Hughes, que han sido dos de los que han estado más atentos a ver cómo podían Y la ayudarme a entender compañera y a Ana Patiño desarrollar también, esto. Tremendo Perdón, trabajo de Ana Patiño. Ana Patiño la conocí ya casi al final, pero sí debo decir que también me ha dado insumos interesantes. El profesor Felipe Argote también. También.
son personas que se han incorporado porque parte de lo que se ha querido brindar a la población es que desde la sociedad civil nadie manejaba el tema, nadie estaba en la capacidad de aportar ni de poder brindar transformaciones o modificaciones a este proyecto de ley, lo cual no es No es cierto, cierto, eso es de las lo cual no falsedades es que se cierto. maneja en los medios. Y de eso vamos a hablar, Valquiria, y de otro tema, pero antes déjame presentar a mi otro invitado, que lo Por tengo favor. por primera vez aquí en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, pero va a tener otras ocasiones, Jorge, porque me gusta el estilo de conversa con el abogado y analista político Jorge Castañeda Paten. Bienvenido, Jorge, a Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Y aquí vamos a hacer esto que dice Valquiria, un poco de docencia frente al momento en el que estamos. Hombre, ya esto está para que el día de mañana, seguramente, si no es que no lo firma hoy, bueno, lo firme mañana y se publica en Gaceta Oficial. Y bueno, ¿qué haremos después? Bienvenido, Jorge Castañeda. Licenciada Yani Jorobio, muchísimas gracias por la invitación. Honorable diputada Chandler Dorsey, saludos también. Bueno, profesora Rebeca, yo le debo decir una cosa. Para conocer el origen del mal, hay que conocer el origen de quien nos gobierna. Y sobre la base de ello, nos debemos tener claro quiénes son las personas que tienen la conducción del Estado en este momento, quiénes son las personas que están haciendo gestión pública y reconocer que el estilo que lo están haciendo es el mejor estilo de lo que se conocía como la patria boba antes del 68, que era cuando los gamonales se reunían, decían yo quiero esto, entraban a las instituciones públicas y decían esto es mío, esto es tuyo, se repartimos el pastel y nosotros lo hacemos de esta manera y al que no le gusta o se va o lo echamos. Y hay que tener claro de que esa, llamémosle como le llamemos, ¿ah? Ajá. Oligarquía, rabia blanquera, como sea. Ese estilo de gobernanza muy tradicional, muy gamonal, decía al inicio, es al que nos estamos enfrentando y es el que precisamente llena de orgullo a muchas personas, quienes sabemos de dónde vienen las diputadas, especialmente la licenciada Valquiria, quien conozco muy bien desde tiempos universitarios, también en lo laboral. Eh, Ese origen de esas personas, de estos cuadros del pueblo, que son los que han estado defendiendo tanto la seguridad social como la dignidad popular. Hay un enfrentamiento claro, hay una polarización clara social que está a la espera de la explosión. Y eso es a lo que se está abocando las organizaciones populares y el movimiento sindical. Hombre, Jorge, por eso es que lo dije de antelación, ¿eh? Ya le encendió la mecha y yo quería ir de a poquito, pero de eso estamos hablando, Walkiria. Se trata de que hay un contubernio, como bien lo acaba de plantear, Jorge, entre el Ejecutivo y una importante representación del Legislativo que, hombre, han sacado este proyecto de ley que atenta contra una de las instituciones, por no decir, mejor dicho, la principal institución social de nuestro país. Y en ese sentido, Walkiria, te pregunto, ¿piensas que el manejo comunicacional en el tiempo que lo ocupó a la Asamblea Nacional fue un manejo deficiente? Empecemos por allí. Yo creo que hubo deficiencia en la comunicación de la Asamblea, más allá de los viajes al interior y de la participación que tuvo la ciudadanía y que, por cierto, fue transmitido en vivo. Pienso que de alguna manera hay una desconexión en todo ese tiempo de todo ese esfuerzo que hizo el órgano al cual tú perteneces de llegar a las poblaciones a las que vamos a apelar ahora en este programa. Sí, en efecto, yo sí pienso que la comunicación pudo haber sido mejor y les voy a decir en qué punto yo pienso que esto empezó a distorsionarse. Aquí se presentaron modificaciones, aquí bancadas como mi bancada a la que yo pertenezco, trabajamos por semanas, por meses, un paquete de modificaciones a cada bloque según se había dividido la ley.
Y eran modificaciones que en teoría iban a ser en consenso. Yo recuerdo cuando mi bancada saca un comunicado que antes de que esto fuese público se había revisado muchas veces, donde el comunicado que todavía tiene que estar en las redes oficiales de las cuentas de Vamos, nos oponíamos al aumento de la edad de jubilación, entre otros puntos. Y nosotros presentamos estas modificaciones. Cuando se empieza a votar por bloques en el primer debate a lo interno de la comisión, de pronto todas las propuestas son retiradas de mi bancada y de las demás, o lo que diputados presentaron particularmente, se retiran y simplemente dicen, hemos llegado a un consenso de los 9, el famoso consenso de la Comisión de Salud. Y yo, siendo diputada, yo estando en la asamblea, pero sin pertenecer a la Comisión de Salud, yo era una de las que empezaba a preguntarle a mis colegas que se encontraban en la comisión, pero ¿cuál es el texto? ¿Qué ha salido? ¿Qué es ese consenso de los 9? Y tocaba esperar, a veces un día, a veces un tanto más, a que la comisión, la parte administrativa, redactara eso que ellos habían consensuado entre los 9. Allí se da entonces la primera falla en la comunicación, porque si se está presentando algo y cada uno de las facciones políticas que nos encontramos tenemos representantes en esa mesa, ¿por qué quedaba ese tiempo que es simplemente como si uno se quedase sin señal? Si aquí de momento se nos fuera el internet y ninguno de nosotros está entendiendo, ninguno va a saber qué es lo que está diciendo la profesora Yanis por su lado o el licenciado Jorge, porque se fue la señal. No hubo comunicación. Algo muy similar es lo que pasó con cada uno de estos bloques que se aprobó en la comisión mientras esperábamos que saliera ese consenso, que fue consenso de los 9 diputados. Eso es lo primero que debo decir. Otro tema en la comunicación. El proyecto que salió del consenso de los 9 diputados sí variaba el contenido de lo que había presentado el Ejecutivo. En efecto, no contenía el aumento de la edad de jubilación. Sí, se les puede decir eso. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde es un momento gravísimo de todas estas reformas dentro de la Asamblea? El jueves 6 de marzo, cuando nosotros regresamos del receso post-carnaval, a nosotros nos tocaba, ya era una votación, porque el último día que nos habíamos reunido, quien estaba presidiendo había cerrado la discusión. Cuando se cierra la discusión, lo que tocaba ya era votar. Pero en lugar de eso, impugnan la decisión, dicen que era la decisión del presidente, porque en ese momento era el Sí, vicepresidente pero Jaime. paréntesis, iban a votar, ¿qué texto era el que iban a votar? Ya se iba a votar lo que había devuelto a la comisión al pleno de la asamblea en segundo debate. Ya eso era lo que se iba a votar. Pero Lo que todos se los diputados ya tenían acceso a ese documento. Sí, claro, incluso nosotros ya habíamos intervenido. Por eso es importante, si me siguen, el jueves 6. Porque ¿qué hace? Una diputada impugna que se haya cerrado la sesión y lo hace forzando nuestro reglamento interno, lo violenta, porque realmente es impugnable las decisiones de quien presida la asamblea. Pero el cerrar la sesión es algo que mandata nuestro reglamento interno, artículo 150, 153. Ese es el procedimiento a seguir. Cuando se agota la lista de oradores, cuando se presentan modificaciones, cuando ya más nadie interviene, se declarará cerrado. Y lo que dice es, el verbo es, se cerrará la sesión y se declara la votación. No dice se podrá declarar, se podrá cerrar, eso ya no queda una parte de Claro, disposición del individuo. Y pero ellos mira, esto alegando que iban a introducir un artículo que al final quedó siendo el artículo 173, que es una tasa de reemplazo del 60%, y que esto era un beneficio para todos los panameños, porque en un sistema como el sistema como ha quedado es de cuentas individuales, pero ellos lo llamaron Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Y ellos dicen que en este sistema de cuentas individuales iban a dar tasas de reemplazo del 60% como si fuese un sistema exclusivo de beneficios definidos, un sistema solidario. Y no es así.
Es aquí donde nosotros alertamos, nosotros en mi caso, yo debo decir que hay dos compañeras más que se han mantenido bastante fuertes Ujú. conmigo dentro de mi bancada y nosotras nos paramos a sustentar que lo que estaban haciendo tenía vicios de nulidad, que no era el proceso, que no se podía insertar esas modificaciones. Y sobre pretexto de meter ese 60%, presentan más de 40 modificaciones Así que es. el pueblo panameño escuchó. Se aprueba la propuesta de Dana Castañeda y otros. En ese paquete de ese 40% se fue de todo. Ahí, De no, todo, ahí de sí estaba todo. el pulpo, ahí estaba el longorón, ahí se fue todo el mundo metido en esa. Jorge, mira, Valquiria, quedémonos aquí. Jorge, ¿cómo se le llama a ese fenómeno que ya conocemos? Ese fenómeno de que en la asamblea acostumbran a eh, aprovechar un espacio para meter lo que no se pudo meter antes. ¿Cómo se llama eso? Además de pillería. Bueno, el famoso camarón legislativo, que Camarón históricamente, legislativo. que históricamente la hemos sufrido, la hemos vivido y no ha pasado nada hasta que Valkyria llegó a la asamblea. Ahí entonces la cosa cambia. Ahora bien, y un grupo más, como bien ha dicho Valkyria, que han respaldado que han respaldado los cambios serios o que han respaldado, o sea, no es que los grupos opositores de la ley 163 estén en contra de reformar la ley 51. De hecho, la ley 51 es técnicamente un fracaso. La ley del Seguro Social aprobada en el gobierno de Martín Torrijos fue un verdadero fracaso. Así es. No solamente porque políticamente fue cerrada en un hotel, si, no sé si los que tenemos un poquito más de edad recordamos el famoso pacto de Gamboa, que es donde se cierra la huelga, que es donde se cierra el pacto y se entrega la seguridad social a las cuentas individuales y la externalización de los servicios de la Caja de Seguro Social Así para es. asegurarle el negocio a los amigos, a los amigazos y a los amigotes. Entonces, sobre la base de esto y de estos camarones legislativos, yo veo dos cosas muy importantes de lo que dice la diputada Chandler Dorsey, que es, primero, la aprobación irregular, la hinchorizada, se dice coloquialmente, de un montón de reformas de las que hoy por hoy, con plena certeza, le digo, el 99% de la población no tiene ni la menor idea de qué es lo que se dice. ¿Qué fue lo que se reformó? ¿Qué fue lo que se Así hizo? ¿Qué es. fue lo que No, se dijo? no se sabe. Nadie sabe, nadie tiene certeza y solamente los que estamos un poquito más metidos en el asunto tenemos, tenemos varias certezas y ese es uno de los pilares. O sea, como bien decía usted, profesora, la mala comunicación adrede, que es para hasta internamente los diputados opositores no tenían claro qué era lo que estaba pasando y le llegaron con el paquete, le abrieron la sorpresa y le dijeron esto es lo que hay, si no les gusta, pues ya ven qué pueden hacer. Y eso, cuando se abre esa caja de Pandora, cuando revisamos este tema, nos damos cuenta de que hay la ley es un grupo de eufemismos. El eufemismo es el reemplazo de Increíble. un término por otro término que suene más bonito. Eso de cuentas, de las cuentas solidarias, eso no es más que una privatización y ¡pum! O sea, nos guste o no, eso No, es sí, privatizado. y lo más terrible es el uso Eso inadecuado tiene de los términos. el término solidario está como el título. O sea, ahí está nada más para que diga que Y "Ey, es ya. solidario". No. Y encima de todo nos ven la No. cara de tontos, o nos quieren ver la cara de Es- tontos. Ahora bien, ese es el problema fundamental del sistema legislativo en Panamá, en la que las mayorías no tienen una participación activa como democracia participativa, pero estos grupos de poder que transan, negocian y pactan, aquí es donde viene entonces el pillaje. Hay que tener cuidado con eso. Bien, independientemente de eso, hay que manejar el paquete con lo que hay, con lo que tenemos. Fuera de eso, en las reformas incluidas en el anteproyecto, en el proyecto de ley 163, no han sido debidamente debatidas, no han tenido un procedimiento correcto desde la óptica legislativa, desde el método legislativo, como bien ha dicho la licenciada Valquiria, y además de eso, han
obviado olímpicamente las consultas que se hicieron. O sea, el montón de gente que consultó, que habló, que fue a favor, en contra, todo. O sea, hicieron un batido de todo lo que ellos querían. Se hicieron un batido a su medida, a su camisa, de sus amigos, de sus amigotes y de sus amiguitos. Lo metieron así y se aprobó tal cual. Entonces, están obviando un grupo considerable del movimiento social, de los movimientos sociales panameños. Y además de la propia población no tiene ningún conocimiento de lo que ocurrió, o no tiene certeza de cuál fue el Frankenstein, dice el doctor Fernando Castañeda, secretario de Defensa de la MOAC, lo que han armado ahí. Entonces, eso es lo que ahora hay que debatir, hay que ver cuáles son las acciones a seguir, qué es lo que viene, qué es lo que se tiene, y prepararse para todo. Así es. Mira, Walquiria, hay un tema que a mí me preocupa y que quiero atender en este programa, y es que no se entiende, no captamos en el caso de las mujeres la gravedad de lo que se ha aprobado con esas pensiones de hambre, que para las mujeres va a ser el doble para conseguir esa pensión de hambre tendrá que trabajar el doble después de los 57 que el hombre para acumular lo que sea que vaya a acumular para que le dé a 350 balboas. Walquiria, ¿cómo le explicamos a nuestras compañeras mujeres, más allá del feminismo, que esta es una ley que atenta contra nuestro derecho inalienable al retiro con dignidad? Sí, aquí el rol de la mujer ha estado bastante silenciado en toda la discusión. Algo que yo le comentaba en su momento a algunos de las delegaciones de movimientos sociales cuando se acercaban a hablarme siempre era, ¿y dónde están las mujeres? No hay mujeres que vengan. Yo pude ver en la asamblea a la profesora Ana Patiño, a la profesora Nelva Reyes, pero incluso desde los mismos movimientos, la presencia de las mujeres velando por cómo iba a salir fue bastante limitada. Y en el caso de las diputadas, quienes asumimos una postura en defensa del retorno al sistema solidario, somos atacadas por nuestra decisión política y hay un silencio cómplice, no solamente por parte de la bancada a la cual pertenecemos, sino por la mayoría de la Asamblea. Han sido muy pocos los diputados hombres y las diputadas mujeres de otras facciones que han mostrado algún tipo de solidaridad. ¿Qué pasa? Se ha acostumbrado, se ha normalizado ejercer este tipo de violencia para buscar callar a las mujeres cada vez que nosotras procuramos tener mejores derechos. Algo que yo siempre hice en cada una de mis intervenciones era mencionar que estas reformas no era simplemente un tema de estadísticas, cifras y datos fríos. Aquí estamos hablando de un tema humano. Aquí teníamos que revisar una atención básica de salud. Aquí tenemos que hablar sobre médicos que tenemos sobrecargados. Hay médicos que no se dan abastos. Aquí hay turnos donde las personas les toca doblar, ya hablando de todo un sistema de salud donde no son solamente los médicos, son las enfermeras, son los auxiliares, son los técnicos. Estamos hablando de doctores que no pueden operar en el quirófano porque tenemos las instalaciones con una temperatura que no es la adecuada para realizar las intervenciones, médicos que ni siquiera tienen guantes. Todo esto, el sistema de abastecimiento o de Sí, pero eso desabastecimiento, la ley no lo está no, resolviendo, no se Walquiria. trató. No, nunca se trató y yo Nunca lo se trató. mencioné muchas veces, nadie lo veía como importante. ¿Y qué sucede con el tema laboral y la carga para nosotras las mujeres? Yo debo decir que aquellos diputados que han defendido el proyecto, que se pararon en el argumento de aquí no se aumenta la edad de jubilación, de verdad que me quito el sombrero porque yo no entiendo cómo esa gente, después de votar, salen a la calle tranquilos diciéndole a todo el mundo, incluyendo a sus familiares, que aquí no se aumenta la edad de jubilación. ¿Qué pasa? Como bien lo explicó el licenciado Jorge, al final del día este proyecto de ley fue solamente un tema de redacción. Porque en efecto, si usted busca en este proyecto, no dice se aumenta la edad de jubilación. De hecho, en el artículo 138 dice no se aumentará la edad de jubilación.
pero allí mismo sí está diciendo que se tiene que hacer evaluación actuarial anual, que no dice cuánto va a costar, no dice qué pasa si de pronto esa revisión lo que arroja es que no tenemos una sostenibilidad del factor de pensionamiento por vejez, no dice si se va a aumentar en el 26, en el 27, no dice nada. Y el artículo 139, la famosa propuesta maravillosa, la Trinidad, la mesa esa tripartita, que también algunos diputados en colusión, diputados supuestamente con figuras nuevas y diputados ya tradicionales, presentan allí en ese artículo, en el 139, sí dice que esa mesa tripartita simplemente va a pelotear la decisión, la va a aplazar a 6 años para que en 6 años se aumente la edad de jubilación después de que el Estado tenga que dar un presupuesto para esta mesa tripartita, para la academia, para la agencia extranjera, para todo esto, y que ellos son los que tienen que hacer este documento, se va a aumentar la edad de jubilación. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Cobardía por parte de la Asamblea actual, que si realmente lo que querían era complacer al Ejecutivo con la propuesta inicial, que era de subir los 3 años, ¿por qué ni siquiera tuvieron la gallardía de decirle al pueblo panameño y a sus electores, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo en que se aumente la jubilación y lo voy a votar en este momento. Que empiece a regir desde ahora. Si son tan machos, y debo decirlo porque son masculinidades tóxicas las que hemos experimentado en la Asamblea en todo este proceso, si ellos tenían esa postura, ¿por qué pelotearlo durante de 6 años que sabemos que no será entonces una responsabilidad, según estos diputados de la Asamblea actual, aunque yo no lo veo de esa manera? Otra cosa, te dicen que no se aumenta la edad de jubilación, pero sí está cambiando lo que es tu historial laboral. Ahora no se va a tomar en cuenta esos 10 mejores años de salario, sino todo tu historial laboral Todo, desde que uno inicia. Y esto siempre suele afectar en los primeros años, en los años de juventud, porque son los salarios más bajos de todos los claro. cotizantes. Se va a Y erosionar tu cheque de jubilado. y también hay otra cosa importante que es que cambia el factor de pensionamiento. Yo lo he destacado. Esto es algo que no digo yo, no lo está diciendo cualquiera a nivel personal. Hay un informe técnico de la Junta Técnica Actuarial que le entregaron al señor Dinomón, al ministro Chapman y a los directivos de la Caja de Seguro Social en enero de este año, donde ellos ya le planteaban que de salir un proyecto con lo que había planteado el Ejecutivo y con estos cambios, no va a ser un aumento de 3 años. Al final, para poder irse con una tasa de reemplazo del 60%, que es como se va uno ahora con la ley Actualmente, 51, así el es. 60% de su salario, de sus 10 mejores salarios, perdón, con el 60% del promedio de los 10 años de mejor salario de las personas, ahora usted se estaría yendo con un 30% con la nueva ley. Y para poder equiparar a ese 65%, el periodo que usted debería quedarse son 15 años más. Así que ni 15 años. Es el así de concreto. son 15 años más. Estoy buscando el documento. Igual se lo puedo compartir, profesora, vía WhatsApp, pero aquí tenemos el documento y en la página 11 es donde ellos nos están diciendo, acá yo lo tengo subrayadito, se lo puedo igual mandar, nos lo está diciendo una junta técnica de actuarios y como a mí se me ha tratado de ofender diciéndome, ah, lo que pasa es que Walkiria apoya movimientos sociales, Walkiria es una comunista, no es algo que haya salido de ningún sindicato, no salió de la Universidad de Panamá, no salió de movimientos sociales, sale de un grupo de actuarios que tradicionalmente han validado posturas de grupos distintos a los que nosotros hemos estado representando. Incluso ahí se pueden ver las firmas. Yo, como le dije, le voy a compartir el documento. ¿Cómo no? Aquí no estamos hablando que el grupo de actuarios es un grupo de, como han querido tildar algunos colegas en la asamblea, de los cierracalles. No, no es algo que están diciendo los cierracalles. Entonces, esto es algo importante, porque esas tasas de reemplazo van a ser muy difíciles con las condiciones que insertaron en el artículo 173, perdón, para poder que el panameño lo alcance. Estamos hablando que en 5 años usted no puede estar desempleado, esos 5 años no pueden ser más de 3 años consecutivos, en un país donde dentro de la masa laboral el 45,8% está en la informalidad, está en desempleo, es decir, que no está cotizando en un país como Panamá, que es desigual.
Adicional a que usted no puede estar ese periodo desempleado, usted debe en los 20 primeros años de trabajo completar 120 cuotas, es decir, el 50% de sus cuotas de trabajo. Y lo otro, en un periodo de 5 años, usted no puede cambiar su rango salarial ni a la alza ni a la baja en un 30%. Si usted se quiere cambiar por un trabajo que va a recibir el doble, y usted recibe el doble de lo que ganaba, automáticamente ya no tiene la tasa de reemplazo. Y si usted pierde su trabajo y el trabajo que usted encuentra gana menos, así sea un 15% menos de lo que usted ganaba, ya usted también va a quedar afuera de esa tasa de reemplazo del 60%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí muy bien lo decía Jorge, Están hay un jugando, conocimiento porque la ciudadanía no sabe, no no sabe. sabe qué es lo que ha salido. También se me ha mencionado que es falso y que yo he salido a mentir cuando digo que sí se van a dar privatizaciones. Privatizar es tercerizar, es pasar los fondos públicos a lo privado o pasar las funciones de lo público a empresa privada. Y aquí, en efecto, sí tenemos un artículo donde, si no estoy mal, es el artículo 89, donde se posibilita que el 100% que maneja la caja de seguro social, un 90% se va a Banco Nacional y a Caja de Ahorro, pero hay un 10% que queda para agencias de inversiones. Las agencias de inversiones no son estatales. Es un 10% que se está tercerizando. Y Mm. aunque a algunos diputados y a sectores del Ejecutivo no les guste la palabra, esa tercerización es una privatización. Es algo que sí está pasando. Entonces es por estas razones que yo me levanto en contra de este proyecto y Y yo no sí, solo tercerización, también es una especulación con el dinero de los asegurados. Totalmente, totalmente. totalmente. Y qué bueno que dices eso, Jorge, porque incluso ese artículo en el último párrafo esquiva de toda responsabilidad al director general por el mal manejo de los fondos. Oh, Él qué no tiene bárbaro. ninguna responsabilidad, no debe renunciar, porque al final es él el que tiene la decisión de entregárselo a una sola administradora. Y aquí estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. No estamos hablando de 3 centavos. Así Y ni es. siquiera se le va a dar algún tipo de responsabilidad si se lo damos y la agencia le dé un no rendimiento a la Caja de Seguro Social, ya va a tener una comisión de antemano. Y si el dinero se fuma, si es una mala transacción, ya vamos a ver a esa Sí, no generación de asumen panameños riesgo, que no le va a asumen el pasar. riesgo. Exacto. Los panameños vamos a ver qué tenemos que hacer. Aquí literalmente se nos condena no solamente a trabajar hasta morir, sino a aquellos que deseen esa jubilación, no creo que vayan a ser jubilaciones dignas. Y en este proyecto de ley también hay una penalización muy fuerte por jubilación anticipada. Si usted se va un año antes, ya recibe un 15% menos. 2 años antes, un 30% menos. O sea, ¿con cuánto dinero vamos a vivir? Otra cosa terrible que está pasando, de aquí en 11 años, en el 2036, todos vamos para este sistema de cuentas individuales porque también lo dice este proyecto. Lo dice el texto, ¿no? Sí, lo dice el texto. Puedo buscar el artículo. Yo tengo aquí, yo ando cargando con estos papeles, ya son parte No, de mí. no. Mira, pero Walquiria, me El gustaría, artículo Jorge, que también tú 130. abonaras en este punto porque hay que hablar también del tema de salud, de la atención de salud que no estuvo en la discusión, en el debate en los últimos 2 meses y que la gente se pregunta, bueno, ¿y esto dónde, qué pasará? Jorge, también este proyecto de ley, Frankenstein, no sé cómo que tú le llamaste, eh, incorpora un texto que señala que los servicios de salud público, es decir, los que atiende el Ministerio de Salud, estarán en ese modelo integrado con los costes que atiende la seguridad social en nuestro sistema de la caja. Es decir, la caja de seguro social ahora va a costear los gastos que debía hacer el gobierno central eh, en, en, en aquellos que no están asegurados, una población importante de panameños y panameñas que no están aseguradas. Más nunca se habló de ese tema, Walquiria, en estos 2 últimos meses de este año, pero también está incorporado en este Frankenstein, como tú señalaste, que creo que dijiste que Fernando lo señala, ¿no?
¿Cómo entendemos esto, Jorge? ¿Dónde queda la responsabilidad constitucional que tiene el gobierno central de atender la salud pública? A ver, primero partamos de un hecho, porque son muchas cosas. Evidentemente la reforma del Seguro Social no va a tocar nada con tema de atención, porque ninguno de los promotores de esta ley se va a atender en el Seguro Social. Partamos de ahí, empezando por ahí, porque todos van a tener, los que promueven esto, los Boyd, los Galindo, los Mon, todos estos tipos tienen su Sus médico negocios, privado, sí, tienen su negocio, tienen su esto, y al en Seguro Social no van a paralelo, parar. en Partamos de ahí que paralelo. no, partamos de que ahí no se van a atender, o sea, en palabras pobres al carajo, el panameño de a pie, la panameña de a pie, que vaya a ver cómo hace con las medicinas. Y sí, es cierto, sí se toca el tema del desabastecimiento, porque entiendo que hay un artículo que habla del tema de las compras directas. No Ujú, sé si me equivoco, Valquiria. así es. Claro que sí se toca, porque Hay negocio, hay la negocio. idea es que, la idea es que el director agarre a los amigos y diga, ven acá, tú que eres mi brother, pilla, agarra tu paradola y nos fuimos en esa. Ya, sin ningún tipo de control. Tan Qué sencillo como bárbaro. simplemente dispongo de la plata de los asegurados y se acabó. Sí, Entonces, el poder, ese modelo, ujú. ese modelo de ganar al empresario corrupto, porque, a ver, yo creo que Valkyrie y yo podemos compartir esto. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada. O por lo menos yo no estoy en contra de la empresa privada, ojo. Yo estoy en contra de la empresa corrupta. Yo estoy en contra del político corrupto. Yo estoy en contra de los negociados que le han Totalmente de llamado, acuerdo, así es. le han llamado a este modelo, a este sistema, le han llamado neoliberalismo, donde la ganancia es para la empresa privada y la pérdida es para el Estado. Entonces, ese es el modelo que se ha utilizado ahora, eso es lo que han hecho, eso es lo que han imprimido, impreso en esta ley, que es justamente para hacer ganar a los amigos y que pierda el que siempre pierde, que es el Estado. ¿Quiénes? En este caso, los asegurados, los cotizantes. Y ojo, hagamos algo, hagamos un parteaguas en este debate, en esta discusión. Los que cotizan no solamente son los trabajadores, también las empresas. Las empresas se les descuenta un porcentaje. Ellos tienen que retener del salario a esos trabajadores para darle al seguro social. Y hay empresas responsables que lo hacen. Que hay un grupo de empresas irresponsables que se amarran y se atan con el político de turno, con el director de turno, para no pagar o para que le den base por bola, esa es otra cosa. Pero Es cierto que ese tema de eso, la deuda, Walquiria y Jorge, ese tema de la deuda del empresariado, la Caja de Seguro Social, no se resolvió en esta discusión. no, No se es más, resolvió. profesora, le le explico rapidito. Esa deuda, y mire lo que voy a hacer, vamos a ser muy claros en esto, esa deuda es una deuda globo, es una deuda inflada, porque es más los intereses y el recargo que se le da a los empresarios que el propio capital que se debe. O sea, tengamos en cuenta de que hay unos números que se suman que no son números capitales y dan una cifra extraordinaria. Pero es que esa cifra extraordinaria está mezclada, además, con quienes no pagan y no les interesa pagar. Y quienes nunca van a pagar. ¿Por qué? Porque están amarrados políticamente. Y eso no se resuelve en la nueva ley. No se toca en lo más mínimo ni el servicio, ni No, se pero toca ¿y el dónde tema están las de la morosidad. sanciones, compañero Jorge? ¿Dónde están las sanciones? Debió haberse incorporado en la ley. Ah, pero eso no es parte de los intereses de quienes nos gobiernan. Lo Ahí que viene un dijo muy tema bien interesante. Walquiria. Ahí debo decir algo. Ya la ley actual tiene un sistema de jurisdicción coactiva Pero no y es funciona. replican lo que dice, pero al final, ¿de qué me vale tener en la ley que hay una jurisdicción coactiva si pareciese ser que no es la ley igual para todo el mundo? Porque en efecto, Así hay es. empresas que tienen evasión y elusión fiscal, todo el país lo sabe, son cifras altísimas, más de 7.000 millones, y un diputado decía, pero es que eso se cobra una sola vez y ya. No, se cobra y se sigue cobrando, entonces son dineros que van a seguir entrando, pero aquí no le ha dado la gana a ninguno de los gobiernos que hemos tenido de ir a tocar la puerta en esas empresas irresponsables
y asegurar que el dinero entre. Entonces, Correcto. Sí. estamos hablando, la medida más fácil y lo mejor que se puede hacer y lo mejor que se le ocurrió al Ejecutivo es pasarle la carga a los cotizantes y decir, vamos a aumentar la edad de jubilación, que es lo que nosotros decíamos, porque aquí no se busca dinero dentro de los consulados, porque aquí no se buscan otras En las maneras, notarías. porque no se baja parte también de lo que es el subsidio postelectoral. Son cosas que nosotros dimos un listado En de otros más países se están eliminando los subsidios electorales. y ellos no lo tomaron en cuenta, porque ya el plan era uno. Aquí al Así final es. lo que salió de este proyecto fue si no estoy mal, el 57% fueron de las aprobadas propuestas de Dana Castañedas y otros, el 43% de lo que había presentado el Ejecutivo. Eso es lo que salió de la Asamblea. Sí, pero al Eso final de cuentas, Walkiria, que aquí estamos haciendo El seguro docencia, social, el seguro social está en superávit en los otros pilares. El único donde tiene problemas es en las jubilaciones. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el negocio está ahí y lo quieren, hace rato quieren repartirse el pastel. sí, Eso es sí, 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 sencillo, sí. eso es fácil. Ahora, pero llegó un gobierno en que dijo, es el momento y vamos a aprovecharlo. En eso, creo que coincidimos todos. El gobierno actual de José Raúl Mulino entendió que esos fondos de las pensiones debían estar del lado del empresariado y es lo que han logrado por ahora con un 10% que, como bien dijo Walkiria, no es 3 reales. Ojo, no son 3 reales, pero hay otros mecanismos que se han incorporado en esta nueva ley que tienen que ver como con las contrataciones, con la compra de medicamentos, de insumos quirúrgicos, que ahora van a ser de alguna manera desviados por la dirección general que antes se controlaba en la junta directiva, que bueno, ya sabemos cómo funcionaba esa junta directiva del seguro maniatada también. Bueno, ahora el director general tendrá poderes para hacer negocios directos. Una cosa increíble, pero cierto. Entonces, estamos frente a un proyecto de ley que lo que teníamos en el 2005, o sea, hace 15 años, esa ley que también el movimiento social organizado y de muchos sectores de la sociedad, intelectuales, profesionales, nos opusimos en aquel momento a esa reforma en el 2005 que dio la ley 51, pero no era tan La ley de la atrevida. muerte al cuadrado, Ah, la sí, ley sí, de sí. la muerte al cuadrado. Pero no era una ley tan atrevida, tan insolente y la verdad que una ley que realmente burla los derechos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos a una jubilación o un retiro con calidad y con dignidad. También desconoce las necesidades que se tienen en la atención de los servicios de salud, no les interesa para nada. Porque bueno, acuérdense que en este gobierno actual hay gente que está en el negocio de la salud. Y entonces, no, 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 nosotros necesitamos que nuestros hospitales sigan acumulando. Entonces, el seguro tiene que seguir depauperado, tiene que seguir con una atención deplorable para que haya transferencia de atención médica y de salud a sus instalaciones privadas. Eso para que lo tengamos claro. Y por otro lado está en que no hubo, la verdad, que un interés de los sectores que participaron en esta discusión y yo creo que allí también, insisto, como lo dije al principio, no hubo una comunicación con sectores que pudieron haber aportado más. Por ejemplo, aquí hay varias asociaciones de pacientes de distintas enfermedades que se quejaron desde el día uno que no les dieron el suficiente espacio para que ellos llevasen una propuesta clara en función de su experiencia personal, de la atención deficiente y deplorable que reciben esos enfermos, no se les recibió en estas discusiones, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, para intentar proponer o insertar en la reforma lo que no tenía la Ley 51 de atención a algunas enfermedades, porque también se trata de eso, compañero. Entonces, el tema de la salud totalmente anulado en esta discusión, cualquiera nos lo ha confirmado, ¿no es así, compañera?
La gente seguirá en la penuria que tienen de madrugar a las 2 3 de la mañana para sacar una cita, etcétera, etcétera. Los medicamentos no estarán, porque también hay que decirlo, y yo lo digo sin ningún problema, porque las estadísticas ahí están. Yo soy socióloga de profesión. El negocio de las farmacéuticas y de la enfermedad es un negocio multimillonario. Así que mientras más usted demore en ser atendido, mejor es el negocio, ¿vale? Aquí nunca iremos, no tenemos esa madurez como sociedad para plantearnos una discusión frente al tema de la Caja de Seguro Social y cualquier tema de la salud pública, de una salud pública que vaya en el camino correcto de la prevención de las enfermedades. Eso no, es un sueño. Esta sociedad nuestra no está a esos niveles. Realmente el negocio está en la enfermedad. Entonces, volviendo al punto original del programa, ya vimos el tema de las pensiones, lo tenemos claro, las mujeres estaremos en peor situación que la que teníamos hasta hoy con la ley 51. Hombre, los hombres también tendrán que trabajar. Creo que eso de los 15 años es parejo tanto para hombres como para mujeres, es lo que nos ha explicado aquí Walkiria. También hemos visto que no se consideró en lo absoluto el que se pudiese reformar para mejorar, para robustecer y generar una junta directiva que realmente respondiese a los intereses de los asegurados. Tampoco estuvo en eso en la discusión, ¿verdad, Walkiria? No estuvo en la discusión. Y lo peor, no solamente dejaron eso así como está, esa junta directiva que no nos sirve a los asegurados, sino que le trasladan poderes que tenía la junta directiva ahora al director, a una persona, Y ¿cierto? además, crean el tema este de la mesa tripartita donde evidentemente los trabajadores quedamos en Quedamos, minoría. así es. Así, blanco por fuera, amarillo por dentro, la gallina lo pone, con sal se come. ¿Les gustó? Es lo que es, cójanlo, déjenlo. Así vamos a quedar. Walkiria, mira, en los minutos finales, yo la verdad es que acepto que desde los movimientos feministas no tuvimos como la claridad para ubicar una mesa, digamos, entre nosotras, una mesa entre nosotras, para definir una postura unitaria que llevásemos, vaya, desde que se inició la discusión de la reforma a la Caja de Seguro Social, donde planteáramos las necesidades concretas de las mujeres. Se habló por aquí, por allá, pero no hubo una unificación de criterios, no hubo una propuesta unificada. Fuimos desde distintos sectores cuando se dio la apertura en la asamblea, pero estuvimos dispersas. Tengo que decirlo, hay que ser autocrítico, Walkiria, estuvimos dispersas y mira, al final hemos resultado siendo mayormente perjudicadas las mujeres con este mamotreto que ha aprobado en contubernio el Ejecutivo con una buena parte del legislativo y que la verdad, tengo que decirlo en los minutos finales, con una gran decepción para no solamente juventudes, sino personas, mujeres y hombres de todas las edades que creyeron que con una juventud que llegaba de alguna manera a refrescar lo interior de ese órgano, se saldría el Menos Paulette. azufre que había allá adentro. ¿Qué dice Jorge? No, no, la verdad que muy Escuchaste bien, decepcionada Jorge. está la gente, Walquiria. La juventud menos Paulette. Paulette no, ella está llegando como a los 70. Bueno, algunas juventudes, cónchole, algunas juventudes. Walquiria está en esa juventud y la verdad, Walquiria, yo entiendo la presión que debes estar sintiendo tú sobre tus hombros, sobre todo también porque eres mujer y vemos la misoginia con la que te han atacado, no solamente en tu bancada, sino en todo ese órgano y tú lo has resistido. Por eso es que me atreví, porque yo soy atrevida, siempre lo he dicho, el atrevimiento es un método de valentía para invitarte al programa hoy porque nosotras las mujeres tenemos que tener la capacidad, indistintamente de nuestras posturas políticas, ideológicas o metodológicas que podamos tener y que no coincidimos en
reivindicar estos esfuerzos que hacen algunas compañeras valientemente, y ese es el caso tuyo. Yo a las otras chicas que entiendo que también tuvieron la postura tuya no las conozco, yo te conozco a ti y por tanto creo que este espacio estaba en la responsabilidad desde el feminismo en el que yo creo de invitarte para decirte, Walkiria, públicamente que estos son los momentos fundamentales en que el feminismo tiene que tener una coherencia y tú conservaste la coherencia en la defensa no solamente de los derechos de las mujeres y decir nos están ultrajando y nos están realmente perjudicando nuestro futuro, sino que además lo hiciste en nombre de toda la población asegurada de nuestro país. La verdad que tengo que felicitarte, Walkiria, aunque no coincidamos en otras cosas, porque hay que ser valiente para atreverse a una cosa como esa. No, gracias a usted, profesora. Aquí a mí lo que me toca es estar a la altura de la circunstancia histórica que de mi parte yo la entendí. La mayoría del electorado que creyó en nosotros y que nos llevó a Lo que ganar, creyó en y ti, bueno, que creyó en mí, pero cuando digo nosotros me refiero a los jóvenes que entramos a la asamblea, eran personas que estaban saturadas de los modelos políticos tradicionales y que compran una promesa de hacer una política distinta y que esto sí era posible. No ha transcurrido un año y ujú, ya el país puede ver las prácticas tradicionales reflejadas en nuevos actores. Yo sí siento que tengo ese compromiso y yo debo decir que incluso esto es algo que yo se lo he manifestado al máximo dirigente de la coalición en la que yo me encuentro. Yo me senté con él y yo se lo dije, que yo sí estoy esperando que en efecto accionen este comité de ética, que algo se haga, porque yo solamente puedo permanecer si hay un espacio de respeto e igualdad. Solamente serían las maneras en las que yo puedo seguir. Se me ha pedido el tiempo para que esto se discuta, para ver si se van a tomar algún tipo de acciones, porque al final del día a mí no me sorprende el resultado de ayer en la votación. Yo sabía que esto se iba a aprobar, o por una o por otra manera, pero yo sabía que se iba a aprobar. Eso a mí no me sorprendió. Lo que a mí me ha sorprendido, en efecto, han sido los ataques, la falta de respeto, la ausencia de argumentos que ha llevado en esa desesperación a algunos diputados a los ataques personales y el silencio cómplice de todos los demás que han sido espectadores. Esto es lo que a mí a nivel personal claro. me, me ha golpeado aún más, porque aquí se ha normalizado el ataque y cada vez que una mujer esté en un plano político, en un plano profesional, vamos a ver cómo la desmeritamos. Inclusive estamos hablando de tienen ese acceso a medios y aquí yo he tenido toda una semana de ataques mediáticos sistemáticos. Y a mí el sinsabor que me queda es que a mí me gustaría saber si aquellos que dirigen esas corporaciones mediáticas, que yo pensaría que son personas estudiadas, que deben ser personas respetuosas, si ellos están de acuerdo con este tipo de conductas y ellos lo avalan. Si estas personas que incluso fueron donantes de estos diputados misógenos, si ellos están avalando esto y si se ve bien, porque al final lo que hemos visto también en este aparato mediático es que en lugar de destacar que se estaba aprobando un tercer debate, cómo venía, cómo fueron las discusiones, las portadas, las noticias, todo se ha ido un morbo y a un ataque dirigido a mi persona porque he ejercido una vocería más frontal en contra del proyecto. Como no han podido atacar mis argumentos, han tratado de desposicionarme ante la sociedad. Y esto es Correcto. lamentable. Yo debo decir que yo estoy consciente, yo estoy clara de cuál es la estrategia. No me van a encontrar para ponerme en esos dime que te diretes. Y en efecto, ante ese compañero y ante cualquier otro tipo de hombre que quiere llegar a ofenderme por el hecho de ser mujer, tratar de limitar mi voz, que sepan que, de hecho, y esto lo sabe Jorge, las valquirias son guerreras. Aquí hay una guerrera, yo estoy criada para resistir, yo soy una persona de fuertes convicciones y yo siempre voy a defender mis ideas con argumentos. Lo voy a hacer de manera documentada. Pero tonta tampoco soy. Tonta tampoco soy y no voy a dejar que me estén transgrediendo.
Claro que Y sí. también yo tengo muy claro, a mí, mi papá falleció, pero mientras estuvo vivo, a mí me crió un caballero y hay cosas que un hombre de verdad jamás, jamás trata a una mujer como a nosotras nos han tratado y que reventó esta semana, pero que hace meses se viene dando un irrespeto y que aquí no ha pasado nada. No, A ya mí, pasó. Cualquiera, lo que sea, ya pasó. Y la verdad que lo tenemos claro desde afuera y evidentemente pues tú también lo tienes claro adentro. Y bueno, las circunstancias que vienen en adelante serán complejas para ti, la verdad que te lo auguro. sí, estoy Disculpa que clara. te lo diga que soy un ave mal agüero, pero vienen tiempos difíciles y yo sé que tú estás a la altura para defenderte de cada una de esas circunstancias. Ser ave de mal agüero es el rol de los sociólogos. Así Oye, es. perdone, solo les aviso que me queda el 10% de la batería y No, no ya cargo nos el vamos, cargador. ya nos vamos. Solamente Jorge, les aviso por si acaso Jorge, se las apaga. palabras finales de este programa porque nos vamos con el sinsabor de los sinsabores acumulados de la política criolla. Una más de la clase política que en contubernio con la oligarquía de este país han decidido golpear a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer en adelante? Nada, lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es salir a las calles a rechazar esa ley. Rescato lo bueno, rescato lo bueno. La Asamblea Nacional de Diputados desde hace muchos años ha sido víctima de ataques directamente por parte de medios, por parte de muchos grupos que la daban por muerta y que pretendían que lo que era la Casa del Pueblo debía ser cerrada, debía ser vulnerada, debía ser lo que era antes del 68, debía ser simplemente lo que mandaban las élites. Hoy por hoy un grupo extraordinario de mujeres, un grupo de jóvenes han salido a darle ese, ese, ese hálito de esperanza que el pueblo panameño buscaba y se han mantenido firmes en eso. La verdad, los ataques mediáticos, los ataques de los medios de comunicación no pasan por la lógica o no pasan por el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero pasa por el mero pillaje, pasan por la piratería y el corsariaje. El que pone la plata, el que pone el billete es el que tiene, el que genera las opiniones y el que genera amigos, enemigos y rechazos o favores. Entonces, como bien ha dicho la licenciada Valquiria, eh, lo que hay que hacer ahora es resistir desde adentro la dignidad de los diputados que se mantuvieron firmes sin ningún tipo de prebenda, sin ningún tipo de o amenaza, o tal vez algún diputado votó porque le tienen algún video que le iban a sacar, no sabe. Entonces, ojo No, con de una gratis. vaina. Bueno, lo que sí sabemos es que de gratis no fue. Lo que sí le digo, licenciada y honorable, es que gratis no fue. Nada, como lo dije en un tuit, nada es casualidad dentro de la Asamblea, como también debo rescatar la postura de la firmeza. Lo que Claro. viene ahora es la resistencia. Lo que viene ahora es la resistencia. Vamos a combatir los movimientos sociales, los intelectuales, los profesionales, que sabemos que lo que viene no es fácil. Eh, Vamos a combatir Pero lo que sea que haya que hacer hay que sumar para defender las la jubilaciones, caja de seguro para social. defender a los jubilados y para defender a los que en algún momento vamos a llegar a ser jubilados. Yo doy Sí, por sí, hecho que sí. no me voy a jubilar, así que lo hago por puro corazón. No, para las generaciones actuales y las que vienen, en realidad tenemos que salir a defender y rechazar rotundamente esa ley que lo será mañana, pasado mañana, no importa, pero podemos revertir ese nefasto ejercicio que pretende este Ejecutivo en contubernio con algunos diputados en la Asamblea perpetrar en contra del pueblo panameño. No pasará, nos organizaremos, nos hace falta más docencia, informar a la población, pero lo estamos haciendo de a poquito y sépanlo que a partir de hoy, viernes, hoy es viernes 14 de marzo,
ya está más clara la gente de este atentado a nuestra seguridad social y no lo vamos a permitir. Así que este fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Gracias, gracias, Walquiria, por atender al llamado. Y desde el feminismo panameño tenemos que buscar puntos de encuentro, ¿eh? Nos toca hacer esa tarea. Gracias a Jorge Castañeda. Por ahí te voy a tener, Jorge, que a mí me gustan las contradicciones. No, me encanta. Dale, un fuerte abrazo. Chao, chao. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.